Señor, te damos gracias por estar con nosotros, por la bendición de tener tu presencia, Señor, y poder hablar no lo que se me ocurre, sino lo que tú quieres hablar, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por la bendición de estar contigo, de poder amarte en vivo y en directo, estar en esta comunión tan importante para un hijo de Dios, Señor. Yo te doy muchas gracias y te pido que tú hables lo que tengas que hablar y toque los corazones, Señor. Traigas libertad, arrepentimiento y verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hablar un poco, hoy día, quiero leerles un artículo que salió en cierta parte, no me acuerdo dónde, pero muy importante, de la persecución, porque quiero insistir en esto, para que oremos, de los cristianos en el mundo. ¿Ya? Y quiero que pongan atención porque de ahí para allá vamos con la prédica. Dice, en el siglo XX habrían sido asesinados unos 45 millones de cristianos. En el siglo XX completo, ¿cierto? En junio del 2011, Massimo Introvigne, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, o sea, la OSCE, en la lucha contra la intolerancia y discriminación contra los cristianos, expresó que el número de cristianos asesinados anualmente por no renunciar a su fe es de 105.000 personas. Eso es en el 2011. 105.000 personas. No sé si ustedes sabían la cantidad de cristianos que están matando. Actualmente, cristianos son perseguidos y hostigados en países de África como Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, República Centroafricana y en Asia. En países como Pakistán, Indonesia, regiones de la India, Laos y en Arabia Saudita, donde la apertura de templos cristianos está prohibida hoy día. ¿Ya? El artículo señaló que en el año 2001 el número de cristianos asesinados por motivos de su fe fue superior a los 160.000. Entre los años 2003 y 2009, según informó Asia News, en diciembre de 2009 habrían sido asesinados alrededor de 2.000 cristianos en Irak. A causa de la inestabilidad y los ataques dirigidos contra cristianos, muchos han huido a otros territorios. De los aproximadamente 800.000 cristianos que habían en el 2003, se calcula que quedan 450.000 en el 2010. De acuerdo con este artículo llamado Christian Perseverance, Perseverancia de los Cristianos, el cual fue publicado por la revista News American el 22 de diciembre del 2014, durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, la población de cristianos en Irak era de 1,5 millones. Actualmente se estima que es menos de 400.000 y está disminuyendo más rápidamente. En todo el Medio Oriente, que fue la cuna del cristianismo, los seguidores de Jesucristo están siendo exterminados. En Egipto, Siria, Líbano, Irán e Irak, los cristianos están siendo obligados a convertirse o a huir, ya que si no lo hacen, pueden ser asesinados. Desde la época del Imperio Romano, el mundo, escuchen esto, desde la época del Imperio Romano, el mundo no había contemplado un salvajismo tan espantoso contra los cristianos. Todo el mundo está callado de esto, nadie dice nada, ¿ya? Los Estados Unidos y el Occidente fueron sacudidos, pero ¿sabe por qué? Por las imágenes y crucifixiones, decapitaciones, ejecuciones en grupos y violaciones de mujeres cristianas, quienes después de torturar y asesinar a sus esposos e hijos, fueron vendidas como esclavas sexuales. Eso es hoy, ¿ya? Todas estas atrocidades fueron filmadas y puestas en el internet por el Estado Islámico. Rosa Townsend escribió un artículo llamado, y aquí termino, llamado El martirio ignorado, que fue publicado en el Nuevo Herald el 24 de diciembre del 2014. La periodista explicó que más de 1 millón de cristianos en la última década han sido decapitados, asesinados a tiros o quemados, ellos y sus casas.
Además, millones de cristianos han huido de la terrible persecución. Señaló la periodista que la indiferencia cómplice del mundo, incluidos los cristianos, porque nosotros ignoramos y no hacemos nada, ni siquiera oramos por ello. Vuelvo a repetir, la indiferencia cómplice del mundo, que celebra otra Navidad, que vamos a celebrar la Navidad en pocos días más, ¿no es cierto?, como si el genocidio no estuviera sucediendo. Ese genocidio más grande que ha tenido la historia, mucho más grande que los judíos, que yo no estoy justificando, en la Segunda Guerra Mundial. Y nadie dice nada. Mataron a cientos y tantos franceses y el mundo se conmovió. Yo no estoy disminuyendo la maldad de esos asesinatos, pero crean, nadie se preocupa que están matando a nuestros hermanos cristianos. Les da lo mismo. Se cayó un avión ruso y se fueron en guerra contra los islámicos, pero ellos también, no estoy disminuyendo ese asesinato porque es maldad de los islámicos, pero están matando a nuestros hermanos en mucho más cantidades de lo que significa esos asesinatos, y no estamos haciendo nada. Nadie está levantando la voz, nadie está diciendo nada. ¿Y saben qué pasa? Que tarde o temprano nos van a perseguir a nosotros y nadie nos va a defender. Entonces nosotros tenemos que empezar a gritar ahora que nos pueden escuchar, no cuando ya nos estén persiguiendo y nadie nos va a escuchar, como nadie está escuchando a los cristianos que están muriendo decapitados. Imagínense, decapitados en este tiempo. ¿Ya? Uno diría, en la Biblia habla de decapitados, se lo voy a leer. Uno dice, bueno, en la Biblia porque era antiguo, hace 2000 años, lo están decapitando ahora. Y habla de los cristianos decapitados, yo se los voy a leer. La iglesia ya se los leía a los que fueron el miércoles, pero se los quiero repetir, ¿ya? Rosa Townsend, vuelvo a repetir el nombre, explicó lo siguiente: cada hora hay 11 mártires. Cada hora que pasa, o sea, aquí nosotros vamos a estar 2 horas, 3 horas, 22 cristianos fueron asesinados en distintos rincones del planeta. Son datos del Centro de Estudios sobre la Cristiandad Global, con sede en Massachusetts. Escalofriantes, pero mucho más pavorosa es la compilación de silencio que rodea al que sin duda es el fenómeno más trágico y trascendente del siglo XXI. Un martirio de proporciones bíblicas, con particular saña en Oriente Medio, la cuna del cristianismo, y donde ahora está en vías de extinción. Eso no va a pasar, los cristianos no nos vamos a extinguir, porque aquí está. Los que escriben esto no son cristianos, aquí está el final, vamos a ganar, vamos a vencer, pero tenemos que levantarnos como pueblo y orar, interceder. Dicen, en el 2000 la población cristiana de Oriente Medio era un 20%, hoy apenas alcanza un 3%. Pero ellos han sido esparcidos y esos cristianos andan por ahí que son verdaderos cristianos. Y nosotros necesitamos ser verdaderos, porque si no vamos a arrancar y no vamos a luchar por él. Pero se lucha con oración. Nosotros vamos a ganar con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. ¿Ya? Y yo quiero leerle de los decapitados en Apocalipsis 24, para los que no han leído esto. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escuchen bien, se sentaron en esos tronos personas que tenían facultad de juzgar a los que iban a ser juzgados, ¿no es cierto? Y vi las almas de los decapitados. Aquí están los que están decapitando hoy día. Por causa del testimonio de Jesús. O sea, por testimoniar por Jesús, por hablar de Jesús, fueron decapitados. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, los que no se vendieron, los que lucharon hasta el final, hasta ser decapitados. Esa gente, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Esos van a ser los que van a acompañar a Cristo en su reinado cuando Él venga, porque viene el Señor Jesucristo. Entonces yo lo que quiero ahora predicar exactamente es eso, que nosotros, para poder ser grandes en el Señor y ser de verdad un cambio y hacer un impacto en esta sociedad,
Debemos ser como Jesucristo, no menos que eso. Y eso parte por algo muy importante, porque debemos morir a este mundo. Porque sin muerte no hay resurrección. Si ustedes no han muerto, no pueden ser nuevas criaturas, ni resucitar, ni ser como Cristo. Cristo resucitó porque murió. No resucitó sin haber muerto. Y ustedes quieren estar vivos para Cristo sin morir para el mundo. Y eso es imposible. Y por eso no crecemos y por eso no somos un impacto en ninguna parte y nadie nos escucha. Porque no somos la solución del mundo como debiéramos ser. Y ese es el problema que tenemos. Vivimos en el mundo y queremos vivir en el Cristo glorificado. No podemos vivir en el Cristo glorificado si no hemos muerto al mundo. Y así dice Jesucristo en Lucas 14, 25. 14, 25 al 27, después voy a leer el versículo 33, me voy a saltar una parte, si quieren buscarlo. Esto es muy serio, hermanos míos. Esto que les voy a predicar hoy día es el secreto para ser grande en el Señor. Si ustedes no son capaces de hacer lo que voy a decir hoy día, es mejor que no sean cristianos. Se vayan para su casa y hagan lo que quieran. Porque si no, van a arrancar cuando venga la persecución. Y van a sufrir más que nosotros porque no van a estar protegidos por Dios. Y no van a tener vida eterna. Así que esto es serio, ¿ya? Jesucristo dice en Lucas 14, 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está diciendo, no se trata de que tenemos que aborrecer a nuestro padre, madre, hijo y todo lo demás, mujer, es cuando ellos no son cristianos. Nosotros podemos elegir por Cristo, aunque todo se nos venga encima. Eso está hablando aquí, de aborrecer a los que no son cristianos. Tenemos que renunciar al mundo. Y si tu esposa, tu papá, tu mamá no son cristianos y te van a empezar a hostigar porque tú eres cristiano, tú tienes que renunciar a ellos. Eso es lo que dice Jesucristo, no lo digo yo. Eso es lo que quiere decir aquí. Ya no es que tú tienes que aborrecer a todos porque eres cristiano, no. A los que te van a hostigar y a los que te van a perseguir. Porque tu propia familia te va a perseguir si tú eres un verdadero cristiano. O te va a acusar al final, cuando venga la persecución. Entonces dice eso, no puede ser mi discípulo. Y aquí dice, en el 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, que no muere al mundo. Eso es llevar la cruz. Él murió al mundo. Él murió en la cruz. No puede ser mi discípulo. O sea, no nos digamos cristianos si no hemos muerto al mundo. Y ya les voy a explicar qué significa morir al mundo. De partida ya es renunciar a los que no son cristianos. Absolutamente. Eso es lo que está pidiendo aquí Jesucristo. Y en el 33, saltemos el 33 inmediatamente porque después viene una explicación entre medio. Dice: así pues cualquiera, sigue hablando de Jesucristo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo aquí no es que tú entregues toda tu casa y todo, sino que si es necesario, sí. Esta gente que fue perseguida tuvo que dejar todo por Cristo. Los mataron, los asesinaron. Asesinaron a sus hijos, asesinan a sus hijos. Hoy día es eso. Ellos tienen que estar dispuestos a morir de verdad físicamente. Pero nosotros, para ser grandes en Cristo, tenemos que morir al mundo, a nuestros intereses, a nuestros sueños, a nuestra casa, a autos, todo eso, que son nuestras prioridades, porque mucha gente dice: yo soy feliz si tengo una casa, y viven toda su vida para tener una casita. Tú eres feliz si tienes a Cristo. Él es el proveedor de todo. Y no porque te va a dar casa y todo, sino que porque Él te va a poner paz, libertad, y el enemigo no va a poder contigo.
y vamos a hacer de verdad una solución a este mundo. Una opción clara a este mundo. En Juan 12:25 dice: el que me ama, su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Juan? Es Jesucristo, está escribiendo lo que dijo Jesucristo. Dice: el que ama su vida la perderá. Si tú amas tu vida, todos tus sueños, tu profesión, todas esas cosas, yo no digo que no las podemos tener, pero las amas más que a Cristo. Si es necesario, tú sacrificas la iglesia por ir a tu trabajo, no te levantas muy temprano, a las 7 de la mañana para ir a tu trabajo, pero a la iglesia no, que lata. Eso tú no amas. Amas más el mundo que más que Cristo, más que tu amor por Cristo. Y Paul leyó recién el mandamiento más importante. ¿Qué leyó? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso está en otro que él no, leyó uno que llegaba hasta mente, pero es con toda tu fuerza, con todo tu ser. Eso es amar primero, no amar las cosas, los bienes, el dinero. Eso no es. Es amar a Dios primero. Y todo lo demás se te dará por añadidura, dice el Señor. Pero sabes que nosotros no renunciamos al mundo. Siempre estamos con un pie en el mundo y con un pie en el reino de Dios. Y Dios dice: no, vivir en mi reino de Dios se vive de acuerdo a mis reglas, no a las reglas del mundo. Las reglas del mundo son absolutamente contrarias a mis reglas. Por lo tanto, tú no puedes vivir obedeciendo las reglas del mundo, las reglas del mundo, si quieres vivir en mi reino, si quieres ser cristiano, porque eso es ser cristiano. Y mira lo que dice en Juan 19:15. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando tú eres verdaderamente un cristiano, aquí Jesucristo dice: el mundo te va a aborrecer. Si tú le caes bien a todo el mundo y eres muy simpático y todos te aman y todo lo demás, estás en serios problemas. No estás siendo cristiano. No estás causando escozor a tu alrededor. Porque el cristiano causa escozor con lo que dice, porque va en contra de la corriente del mundo. Pero para eso hay que morir. Porque si yo quiero agradar al mundo, no puedo agradar a Dios. Es imposible. Mira lo que dice: si fuerais del mundo, escuchen esto por favor. El mundo es los que no creen, ¿ya? Ese es el mundo, los que no creen en Dios. El mundo amaría lo suyo. O sea, si tú eres del mundo, te va a amar. Los que no creen, te van a amar. Pero porque no sois del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Antes yo os elegí del mundo. El Señor te sacó del mundo, Él te eligió. Y te eligió desde el principio. Antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, el Señor ya había pensado en ti. A los escogidos ya los pensó, los hizo con el ADN suficiente para cumplir con las cosas que Dios va a hacer contigo. Pero tú tienes que morir y oler al Calvario. Tienes que tener olor de la cruz de Cristo en ti. Porque no solo tenemos a Cristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Debemos cargar la cruz. Dice: toma tu cruz. Debemos andar con la cruz, con el Cristo que murió por mí. Tú tienes que tener el Cristo que murió dentro tuyo. No solo el que vive, el que murió también. Es más importante, porque si no murió, porque dice la palabra que tú moriste, ¿no es cierto?, juntamente con Cristo. Si tú no tienes a Cristo, no estás muerto, porque tú necesitas a Cristo para morir. Necesitas recibir de corazón el sacrificio y morir al mundo. Yo lo siento por los nuevos, pero esto es muy, muy, muy importante. Y hay que tener fe
y creer en Dios sin ninguna duda para poder hacerlo. Pero el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de ustedes si ustedes abran su corazón. Yo os elegí del mundo. Ustedes no están aquí por casualidad, el Señor los planeó desde un principio. Y como somos nosotros, como hasta el color de ojos, depende de lo que el Señor puso en ti. Tú no eres una casualidad, eres un plan de Dios. Y el plan de Dios es perfecto, no es cualquier cosa, es maravilloso, porque Él es maravilloso. Si no, miren el universo, las maravillas, los colores, ese es Dios, ese es el creador que nosotros creemos. Mírense al espejo, lo hermosos que somos. Ya, Cristian. Es que hay que ser agradecido. Yo cuando me miro al espejo digo, maravillosas son tus obras, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ser agradecidos. La mayoría de los que no creen se encuentran feos. Es que una de las estrategias de Satanás es hacerte sentir mal como eres tú, porque tú eres creación de Dios, entonces Él se esmera en que tú te sientas muy mal como eres y te rechaces a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, mal puedes amar al prójimo, porque Dios nos dice, ama a tu prójimo como yo te he amado o como te amas a ti mismo, ¿cierto? Entonces el enemigo hace lo contrario, que tú te desagrades, te miras al espejo y dices, pero mira cómo me hiciste, Señor, si es que crees. Si no, te sientes nomás frustrado. Yo de verdad, personas muy lindas se sienten feos. Y se sienten feos desde adentro y afuera, por todos lados. Y no puede ser eso. Porque somos creación de Dios. Creación de Dios. Y dice, yo os elegí al mundo, del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, yo los saco de ahí. Ustedes ya no son del mundo, no vivan como el mundo. Quiero que leamos 2 Corintios 2, 14 al 17. Busquen 2 Corintios, por favor. Los que tengan Biblia, los que no. Busquen un cristiano. Esa es una talla muy antigua. Bueno, ya. Como ustedes son todos antiguos, no, ninguno se rió. Por no decirles viejos, ancianos. Ancianos en el Señor, sí, no puede ser jovencito igual a ser anciano. Ya, ¿lo encontraron? 2 Corintios 2, voy a leer del 14 al 17, son poquitos versículos, pero fundamentales para lo que estoy diciendo. Miren lo que dice el Señor. Esto me lo dio el Señor en oración. Yo estaba hablando de morir, ¿no es cierto? Y el Señor no estaba hablando de morir por personas y por palabras. Porque uno siempre, y quiero que ustedes entiendan, se concentra en el Cristo vivo, glorificado, el resucitado. Sin la muerte no hay perdón del pecado, sin su derramamiento de sangre, ¿no es cierto? No hay perdón del pecado. Y la resurrección es la victoria sobre la muerte. Pero nuestra libertad empieza en la muerte de Jesucristo. Y si no tenemos al Cristo crucificado dentro de nosotros, no somos libres, ¿ya? Entonces aquí dice muy, muy claro esto. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, dice este hombre, que es, por supuesto, Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice, damos gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. O sea, vamos en Cristo, tenemos a Cristo. Pero no se olviden, tenemos los dos Cristos. El crucificado, y no se olviden de Él, porque es fundamental. El que murió al mundo, y por Él morimos también al mundo, para vivir para Cristo. Entonces, ese es el triunfo. Siempre en triunfo, Jesús en Cristo, ¿no es cierto? Y después dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, Dios, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El aroma de Dios. Debemos oler a Dios, pero oler también a muertos al mundo. Que cuando vayamos a un lugar, los que dicen garabato y disparate y cuentan chistes doble sentido, se sientan mal, porque están con un hombre o una mujer santa, que no participa de esas barbaridades.
Y no muertos de la risa con todas las tallas groseras que dice el mundo. Uno debe mantenerse en el lugar que Dios nos puso. No somos de este mundo. Y no participamos de las groserías y ser capaz de apagar el televisor cuando estás viendo cosas que no corresponden. No ensuciar tu mente, porque no podemos participar de la inmundicia del mundo. Tenemos que ser el baluarte del valor de Cristo, que todavía está. Somos luz y sal de este mundo. Somos, ¿cierto?, la luz que ilumina a este mundo que está en oscuridad. Y la única manera es ser diferente, atrevernos a ser diferentes. Cuando están todos borrachos tú no tomas. Eso es atreverse a ser diferente. Y que los que están borrachos se sientan mal. Eso es. Tú puedes tomar, pero no, como dice la palabra, hasta que estés, hasta que pierdas la conciencia o empiezas a perder tu manera de hablar, qué sé yo. Que no haya mucho, ¿no es cierto?, que no dado al trago, como dice la palabra. Todo me es permitido, dice la palabra, pero nada me dominará. Todo me es lícito, pero nada me dominará. Si algo te está dominando, estás en problemas, estás siendo en el mundo. ¿Ya? Entonces dice, en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que van a creer. Ellos se van a sentir bien contigo. Somos grato olor de Cristo. Y miren lo que dice. Y en los que se pierden, en los que no quieren nada con Dios, en los que se van a ir al infierno, porque esos son los que se pierden. ¿Qué somos nosotros? A esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Ellos sienten que están muertos cuando están al lado de un hombre que es cristiano y no participa de sus barbaridades. Ellos sienten que están muertos. Entonces nosotros olemos para ellos a la muerte, porque sí estamos muertos para este mundo. ¿Me entienden? Ellos huelen la cruz de Cristo en nosotros. Y nos van a decir aburridos, que no servimos para nada, pero en su fondo su corazón está admirando y quieren tener lo que tenemos nosotros, morir a este mundo. Y como no lo pueden tener, nos aborrecen. Nos aborrecen. Esa es la verdad. Y por eso nos matan, porque no quieren que Cristo gobierne, pero no pueden hacer nada porque va a gobernar, porque Él viene y con todo el poder que tiene. Entonces, para los que no, para los que se pierden, somos, ¿qué dice aquí? Olor de muerte para muerte. Y aquellos a los que van a creer o a los que creen, somos olor de vida para vida. Hay una esperanza al ver un hombre de Dios. Hay vida, los que quieren creer, los que quieren participar. Pero si no mostramos, y si mostramos la mitad, un poco con mundo, una parte de onda y otra parte con olor, entonces la gente no distingue. No pueden convertirse con alguien que va a hablarles de Dios y tiene la mitad en el mundo. Morimos enteros o no hagamos nada más, porque perdemos el tiempo. Y más encima, por eso el Señor le dice el tibio, ese es el tibio, a él lo vomita de su boca, porque eres un tremendo mal testimonio para Jesucristo. Si no quieres morir a la carne, si no quieres morir al mundo, eso es morir a la carne, a tus deseos propios, a tus deseos egoístas, a tu amor egoísta, que no eres capaz de renunciar a nada por nadie. Eso es vivir en el mundo. Qué fuerte, ¿eh? Están como serios. Después les voy a contar algo divertido, pero todavía no. Y para estas cosas, para lo que
que acabo de decir, ¿quién es suficiente? Dice la palabra. Y mire lo que dice después de esto, después que habla de la muerte, de estar muerto para el Señor y vivos para Cristo. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Aquí los pillé a la mayoría, porque nadie sabe qué es medrar. Es ganar plata, hacer dinero. ¿Qué dice? Falsificando la palabra. ¿Cuántas iglesias están medrando, falsificando la palabra? ¿Dónde se está predicando esto que dice que debemos morir al mundo? Díganme, ¿dónde? Que debemos oler al Calvario, a la muerte de Cristo. ¿Dónde se predica eso? Cuando todos van a tener plata, van a ser exitosos, te van a perseguir. ¿Dónde se predica eso? Están asesinando a los cristianos. En ninguna iglesia le dice que están asesinando a los cristianos porque salen todos arrancando. Pero los de verdad no arrancan. Entonces, los que no sean de verdad, arranquen ahora, que tienen tiempo. Porque la iglesia esta va a ser de verdad, porque hay un avivamiento a puertas de nuestra iglesia. Por eso estoy predicando así, porque el Señor me está haciendo predicar de esa manera, porque es la única manera que venga un avivamiento. Decir la verdad, no falsificar la palabra, como dice acá, por ganancia, para que yo tener los bolsillos llenos de plata, y con auto y todo eso. Yo renuncié al mundo hace mucho tiempo. No tengo nada, cero. Solamente tengo al dueño de todo, Jesucristo nuestro Señor. Y eso es suficiente, y más que suficiente. Es sobre abundancia. Tengo las gracias de Dios. Y en este país que abunda el pecado, hay sobreabundancia de gracia, porque así dice la palabra. Y tenemos derecho a pedir, Señor, queremos sobreabundancia de gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que pidamos sobreabundancia de gracia. Está bueno, ¿no? Amén. Buen punto, ¿no? ¿Cierto? Gracias, Señor, por esto. Porque así debemos pedir, con fe. Porque dice que medran falsificando la palabra de Dios. Pues no somos como muchos, eso somos nosotros. No somos como los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, eso es ser sincero, sin máscara, le estamos predicando, como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. En el Cristo crucificado y resucitado y glorificado. En Él hablamos nosotros. En Él, o sea, estamos dentro de Cristo, en su reino. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo. Tenemos un tremendo precio. No hay quien pague ese precio, porque la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, tiene el precio más alto, incalculable. Eso vale cada uno de ustedes. No se menosprecien y sean dignos en este mundo. En Romanos 6:8 dice así: y si morimos con Cristo, dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, o sea, si participamos de su cruz y morimos de verdad al mundo, porque Él murió al mundo. Fíjense que Satanás le dijo: si tú me adoras, yo te regalo todos los reinos del mundo. Jesucristo le dijo: no, apártate de mí, solamente a Dios adoraré. A Dios Padre, a nuestro Padre, porque Jesucristo lo trajo como Padre. Antes se le decía Jehová y ya casi no lo podían nombrar. Jesucristo lo acerca a Dios. Y dice: es nuestro Padre. Somos hijos de Dios. No solo el linaje escogido, lo que acabo de decir, hijos de Dios. Si Dios es con nosotros y yo soy su hijo, ¿quién contra nosotros? ¿Nos van a asesinar? ¿Qué importa si vamos a estar en 2 minutos, en 2 segundos con el Señor? En vivo e en directo, como decía Pablo, mejor es morir porque voy a estar con Jesucristo, pero yo estoy aquí para ayudarlo a ustedes. Pero mucho mejor es morir. Para mí el morir es ganancia, decía Pablo. Ese hombre entendía y había muerto el mundo, ¿qué rato? Y por eso hizo una iglesia en el mundo, porque murió. Por eso necesitamos morir al mundo. Gracias, Señor.
Mire lo que dice en Gálatas 2:20. Saben que si ustedes logran morir al mundo, vamos a tener la iglesia que Dios sueña, la novia de Cristo. Él no quiere casarse con alguien del mundo. Él viene a buscar su novia, que ya no está en el mundo. Sus escogidos, que los sacó del mundo. Aborrecidos por el mundo, asesinados por el mundo, no importa. Pero somos luz y sal de este mundo. Somos esperanza para los escogidos, para los que se van a convertir. Porque si vivís conforme a la carne, dice, Gálatas, con Cristo, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuchen a Pablo, estoy crucificado, estoy muerto al mundo, no me interesa el mundo. Hay algo mucho mejor en el reino de Dios. Somos seres sobrenaturales, especiales, hijos de Dios, embajadores de Dios, del reino de Dios. Y el mundo cree que lo tiene todo. No tienen nada, no tienen nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando lo que está diciendo Pablo? ¿Saben? Ya no vivo yo. No me interesa Pablo. Juan Manuel no me interesa. No sirve. Si está Cristo en mí, ¿para qué quiero a Juan Manuel? ¿Para qué quiero los deseos de Juan Manuel si son perversidad? Juan Manuel era un gallo malo sin el Señor. Egoísta. Egocéntrico. Pecador. Enfermo de pecador. ¿Para qué quiero a Juan Manuel? ¿Para qué voy a seguir con ese muerto que huele mal? Si el Señor puso su sangre y me limpió. Y vino el Espíritu Santo y me resucitó. Soy partícipe de su muerte. Pero no me olvido de esa muerte, porque es necesario, porque si no empieza a vivir de nuevo Juan Manuel. Y no sirve Juan Manuel. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como dice Pablo. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe. No en mi fe, en la fe del Hijo de Dios. La fe de Jesucristo, que nunca dudó, que cuando Pedro se hundió en el agua, lo tomó y le dijo, ¿por qué dudaste? Él no entiende que uno dude. Y tenía muchos motivos para dudar. Pedro, si había una turbulencia, había tempestad, era lógico que si caminando en el agua se empezó a hundir. Pero él no entiende eso. Esa es la fe que nosotros debemos tener. No entender al mundo cuando no cree en el Señor. Porque tenemos 1000 razones para creer y no dudar. Eso es fe. Entonces dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, murió por mí, por eso yo muero por él, para que él viva en mí, porque tiene todo el derecho de vivir en mí, porque me compró con su sangre, derramó su sangre para que yo fuera de él. Entonces no le estoy haciendo ni un regalo, no estoy haciendo ninguna gracia, es lo que corresponde, renunciar al mundo y vivir para él. Y renunciar a todas las cosas y a las personas y a todo y vivir para él. Porque él vivió para ti y te dio libertad. Y si eres cristiano es gracias a él, si no, no eres cristiano. Si hay salvación es gracias a su muerte. Somos victoriosos gracias a la muerte de Jesucristo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando de la muerte segunda, de irse al infierno. Si tú vives en los deseos humanos en el mundo, vas a morir, dice Jesucristo. Mas si por el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, viviréis. Te vas a ir al reino de los cielos. ¿Lo pueden entender eso? Hay que vivir en el Espíritu Santo. ¿Por qué en el Espíritu Santo? Y en Romanos 8:11 dice, un poquito antes de lo que acabo de leer, dice, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, resucitará
también vuestros cuerpos mortales. Dice vivificará, pero en el original es resucitará. Si tú quieres resucitar, tienes que morir, porque si no mueres no vas a poder resucitar. Tienes que morir al mundo, a los deseos tuyos, a tu egoísmo, a tu maldad. Tienes que morir definitivamente para que Cristo viva en ti. Cristo no va a vivir, escúcheme esto, no va a vivir con un hombre que no ha muerto. Y ese es el mayor problema que tienen todos ustedes. No quieren morir, no quieren renunciar. Todos ustedes lo tienen, hermano. Porque si no, reflejarían a Cristo. Incluidos los que muestran poder de Dios por ahí. Tienen que morir completamente. Tenemos que morir para que este avivamiento ocurra. Jesucristo no se va a mostrar, no va a mostrar su gloria en hombres que están a medio, que son tibios, o mujeres que son tibios. Último, Jesucristo dice, esto es para sellar, ¿se acuerdan el primer versículo, lo primero que leí? Cuando Jesucristo decía que grandes multitudes iban con él, y volviéndose se dio vuelta a Jesucristo y le dijo, ¿saben? Si me van a seguir, dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si ustedes no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. O sea, personas y cosas, nada es importante, solamente mi reino. Y solamente Dios. Si no eres capaz de hacer eso, huye de aquí, porque no te van a perseguir y no vas a soportar la persecución. Pero al final dice el Señor, Mateo 19:29 dice lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casa, escuchen esto, que ya lo hizo, ¿no es cierto? Dejaron por causa del Señor, hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, está hablando de esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, aquí viene lo importante, la vida eterna. Entonces, eso es el morir. Vamos a recibir 100 veces más. Y yo no lo hago por eso, que Dios me echa al agua si yo lo hago por las 100 veces más. Pero esa es la consecuencia lógica de morir a este mundo. Quieras o no quieras, lo vas a tener. Aunque estemos muertos al mundo. A mí un pastor me decía, veo que vas a tener un tremendo auto, un auto grande. Y yo dije, a mí no me interesa tener auto. Bueno, me dijo, porque estás muerto, pero los muertos también manejan un auto. Eso estuvo bueno, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a recibir, pero cuando demostremos que amamos al Señor. ¿Cierto? Entonces, no nos interesen más las cosas materiales. No peleemos. ¿Saben qué dice la palabra? Que el mundo se esmera y se esfuerza por tener cosas, lo que a los hijos de Dios el Señor se los regala. Pero a los que mueren al mundo, no los de la prosperidad, esos están medrando con falsificación de palabra. Están haciendo plata falsificando la palabra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de morir de verdad a este mundo y no interesar las cosas del mundo, sino que ser los hombres y mujeres que Cristo necesita para cambiar este mundo. Amén. Vamos a orar, vamos a recibir la Santa Cena, hermanos míos. Así que preparen sus corazones para recibir el sacrificio por el cual ustedes hoy día tienen vida, y vida en abundancia, como dice Jesucristo. Así que por favor, pónganse de pie, preparen sus corazones, pidan perdón al Señor por sus pecados, almas pecadoras, y arrepiéntanse para recibir al Señor. ¿Ya? Y declaren que vamos a renunciar al mundo. Están dispuestos, escúchenme, están dispuestos, no se distraigan, ¿sí? Están dispuestos a renunciar al mundo. O escuché un solo sí, fíjate, un solo sí.
quiero que me respondan, ¿están dispuestos a renunciar al mundo y a todas las personas por Cristo, para que Cristo viva en ustedes? ¿Están dispuestos a morir y a oler el olor al Calvario, a la cruz de Cristo? ¿Están dispuestos? Amén. Entonces, oren y pidan al Señor que les diga qué tienen que hacer, qué les falta para ser muertos de verdad y participar de la muerte de Cristo, para poder participar de la resurrección de Cristo y tener a Cristo en nosotros vivo. Que Dios les muestre.